Buenos días. El día de hoy estaremos platicando sobre nuestras soluciones para detección de movimiento, con sensados para detección de movimiento, detección de distancia, presencia. Y de una vez estaremos revisando opciones que van complementarias o que son complementarias a este tipo de sensores. Revisaremos algunas soluciones para switches o soluciones RF y algunas cosas enfocadas a antenas. Entonces, como ya platicamos hace rato, parte de la agenda estaremos revisando las soluciones, distintos algunos ejemplos de sensores que se encuentran ya en el mercado para ese tipo de aplicaciones y empezaremos a revisar lo que nosotros podemos apoyar, las soluciones de sensores de microonda. Revisaremos un poco cómo funcionan ese tipo de soluciones y veremos algunos ejemplos de aplicación, algunos ejemplos de cómo funcionan estos sensores y cómo los podemos apoyar. Y como comentaba, terminaremos platicando sobre las soluciones de radiofrecuencia que van complementarias, que son complementarias a este tipo de productos. Entonces, dentro de lo que muchos de ustedes ya se encuentran desarrollando, algunos de ustedes ya estarán trabajando o ya conocen, ya tienen identificados algunos tipos de sensores como sensores de movimiento, sensores algunos para detectar distancia, para medir la distancia en la que se encuentran algunos objetos de nuestro dispositivo electrónico, o algunos tan simples como detectar nada más la presencia, ¿no? No nos dan más datos como si se movió, para dónde se movió o a qué distancia se encuentra. Vamos a encontrar sensores muy, muy sencillos que nada más pueden dar estas soluciones, ¿no? Obviamente va a depender mucho qué sensor es el que utilizamos, va a depender mucho de la aplicación de nuestro equipo, ¿no? De a dónde queremos implementar este tipo de sensores. Existen varias tecnologías en el mercado. Las más conocidas, si en algún momento ustedes necesitan detectar movimiento, estaríamos revisando, o la más conocida serían los sensores PIR, piroeléctricos. Cuando queremos medir distancia, estaremos enfocándonos o luego utilizan muchas veces otro tipo de tecnología, los sensores denominados time of flight. Y como comentamos al principio, en sensores un poco más sencillos que únicamente nos ayudan a detectar si hay o no hay un objeto, estaremos hablando de soluciones de infrarrojas. Estas soluciones, cada una trabaja de forma distinta y, como vimos ahorita, cada una cumple un propósito en específico. Nosotros el día de hoy estaremos revisando las soluciones de sensores de microonda. Estos sensores de microonda nos ayudan o tienen la capacidad de cumplir con cada uno de estos objetos o de estos requerimientos que nosotros acabamos de mencionar. Y, como veremos más adelante, también nos pueden ayudar a realizar otro tipo de mediciones. Mediciones que a lo mejor con este tipo de sensores o que solamente se pueden realizar con otro tipo de tecnologías. ¿Qué son los sensores PIR? Nada más para tener para entender mejor cómo y poder comparar un poco mejor esta tecnología con la que nosotros estamos trabajando y con la que podemos promocionar. Como saben, los sensores PIR son sensores que funcionan únicamente para detectar movimiento. ¿Cómo funcionan más o menos? Tienen receptores de luz infrarroja, entonces detectan esos pequeños cambios en la temperatura en el receptor. Si yo entro a un cuarto, el sensor va a detectar ese cambio de temperatura originado por mi cuerpo y entonces va a mandar la señal para la alerta, la señal de alarma al microcontrolador, al procesador, para informar que hay un objeto que se acaba de ingresar al área de visión. El problema de este tipo de sensores es que el mismo sensor se acostumbra a nuestra temperatura corporal. Entonces llega un momento en el que me deja de detectar hasta que yo haga otro cambio, hasta que yo haga otro movimiento. Es por eso que muchas veces cuando vemos estos sensores en algunas oficinas, por ejemplo, tenemos que estar de repente moviendo la mano para que se vuelva a activar esa alarma y en ese tipo de aplicaciones se pueda encender la luz, ¿no?
Entonces, ese puede ser uno de los problemas o un punto a considerar cuando se utiliza este tipo de sensores. Sí tienen muchas opciones en distancia o en ángulo de visión, pero como veremos más adelante, podemos encontrar otro tipo de sensores que nos ayuden un poco más para el producto que nosotros estamos desarrollando. De igual forma, nos encontramos con los sensores time of flight o tiempo de vuelo. Estos sensores, los más conocidos, funcionan con un láser, un haz de luz. El sensor emite un fotón y el mismo sensor, cuando este fotón o cuando este haz de luz rebota con un objeto, el mismo sensor detecta cuando este haz de luz regresa y entonces mide el tiempo que tardó este haz de luz en regresar. Con esta diferencia de tiempo es con lo que son capaces de realizar la medición de la distancia, a qué distancia se encuentran cada uno de estos objetos de nosotros, ¿no? Ahí podremos encontrar en algunas opciones sensores que funcionen a 20 centímetros, a 1 metro, a 2 metros, pero igual el problema también puede ser las opciones de distancia que podemos cubrir. No son distancias muy largas las que podemos revisar con ese tipo de sensores. De igual forma, el ángulo de visión está muy limitado. Al final es un haz de luz, un pequeño fotón. Entonces, no podemos enviar la luz en todas direcciones. Solamente el ángulo de visión es muy limitado, 8 grados, 18 grados, y también entonces para otro tipo de aplicaciones donde necesitamos detectar objetos en otros ángulos, de otros ángulos, tampoco funcionan muy bien, ¿vale? De igual forma, hablando de sensores enfocados o que trabajan por medio de luz, tenemos los sensores infrarrojos, pero estos, como podemos apreciar en la imagen, son sensores muy, muy sencillos. Manda la luz, una luz infrarroja, y cuando esta luz choca con un objeto o se encuentra con un objeto, es reflejada y un LED infrarrojo recibirá esta luz, ¿no? Son soluciones muy, muy sencillas que únicamente nos ayudan a saber si estados sí o no, encendido o apagado, si hay o no un objeto. Pero no nos van a ayudar a medir la distancia, a menos que, bueno, a lo mejor, que tengamos un proceso un procesador que nos ayude a lo mejor a detectar estos cálculos, ¿no? A hacer estos cálculos. Pero en sí el sensor no nos ayuda mucho a medir distancia, a medir movimiento. Nada más es encendido o apagado. Entonces, estas son como las soluciones más comunes dentro del mercado. Vamos a encontrar dentro de ese tipo de sensores algunos que a lo mejor pueden detectar un poco de gestos, pero también vamos a ver que el ángulo de detección, la distancia de sensado de estos no es muy grande. 5 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros. Entonces, sirven para detectar objetos en distancias muy, muy pequeñas, pero si queremos en nuestra aplicación una distancia mayor, un rango de visión mayor, tampoco nos van a funcionar. Es aquí donde podemos ayudar y donde entran los sensores de microonda. Los sensores de microonda, al final, funcionan por señales de radiofrecuencia, es como un radar. De igual forma, pueden funcionar un poco como el time of flight. Mandamos, nada más que en este caso, en lugar de mandar una señal de luz, mandamos una señal en el orden de 5 GHz, 10 GHz, en el orden de los gigahertz. Mandamos una señal y cuando esta señal se encuentra con un objeto, rebota y el mismo sensor es capaz de detectar con el tiempo que tardó en rebotar la distancia. Entonces, bajo este principio de funcionamiento podrían parecerse soluciones también muy sencillas o a lo mejor comparadas con cualquiera de las tecnologías anteriores, pero veremos que tienen más capacidad, ¿no? Al poder detectar todos estos pequeños cambios en las señales reflejadas, podríamos implementar no solamente detección de un objeto que está presente, ¿no? También podremos detectar movimiento, podremos detectar la misma distancia. Entonces, estamos viendo que este tipo de sensores son una mezcla
de los sensores anteriores, ¿no? A diferencia de un sensor, un PIR, que si me dejo de mover me va a dejar de detectar, aun cuando yo me deje de mover, el sensor me va a seguir detectando, me va a seguir sensando. Entonces, no solamente es movimiento, sino también presencia. Si yo estoy dentro de una sala de juntas y estoy trabajando y no me muevo por mucho tiempo, o mis movimientos son tan pequeños que el sensor no los alcanza a detectar, este tipo de aplicaciones sí podrían seguir detectándome y a lo mejor dejar la luz encendida mientras yo sigo trabajando, ¿no? De igual forma, cuando hablamos de medir distancia, si yo me encuentro a 15 metros, a 10 metros del sensor, a diferencia de los time of flight, por ejemplo, este sensor sería capaz de detectar también mi presencia. Lo interesante también, y lo veremos más adelante, es que si yo me encuentro dentro de un pasillo, o si mi sensor se encuentra en un pasillo, y hay 2 personas, 3 personas, 4 personas dentro del mismo pasillo a distancias separadas o a distancias distintas de mi sensor, este mismo sensor podría ser capaz de detectar a qué distancia se encuentran cada una de estas personas, cosa que a lo mejor con los otros sensores no podría suceder. Otra ventaja de ese tipo de sensores, ¿no? Y de igual forma, si yo me encuentro moviéndome o de repente hago algún gesto, esos pequeños cambios en la señal reflejada, en la señal de radiofrecuencia reflejada, también podrían ayudarme a detectar esos gestos, ¿no? Entonces, a diferencia de otros sensores que revisamos hace rato, sensores tipo infrarrojo que pueden detectar esos gestos a distancias muy pequeñas, en este caso, el ángulo y el rango, la distancia del sensor, pues se incrementa, ¿no? Entonces, son muchas las características que podemos ver con ese tipo de sensores. Y estuvimos hablando de la distancia, distancias que pueden llegar 10 metros, 15 metros, 20 metros. Podemos revisar a lo mejor en algunos casos con nuevos números de parte que se van liberando, distancias un poco mayores, pero no solamente es la distancia, el ángulo de visión. Podremos ser capaces de detectar ángulos de visión de 60, 90, 180 grados. Algunos sensores piroeléctricos podremos decir o podremos ver que también lo detectan, pero 360 grados ya no se puede con ese tipo de sensores. Tendremos que hacer a lo mejor otro arreglo de sensores, ¿no? De igual forma, la solución en costo, dándola de esa forma, pues se podrá incrementar. Con estos sensores, entonces hablamos de distancia y un ángulo de visión mucho mayor. Obviamente va a depender mucho de las características del diseño, pero veremos que en esa parte se puede ayudar, a diferencia de otras tecnologías o de otros fabricantes. Resumiendo un poco, ¿cuáles pueden ser los beneficios de este tipo de sensores? Ya los comentamos hace rato, ¿no? Poder detectar, que el sensor sea capaz de detectar si una persona se acerca o se aleja del sensor, aun cuando se mueva de manera aleatoria. A diferencia de los sensores PIR, que como comentaba hace rato, ese tipo de sensores funcionan por esos cambios de temperatura. Entonces, cuando hablamos de ubicaciones o de aplicaciones en el exterior, donde sabemos que a cierta hora del día la luz del sol y el calor generado por el sol va a estar influyendo mucho en el objeto a medir, en el suelo, por ejemplo, este tipo de sensores, lo que va a pasar en los sensores PIR, es que a lo mejor la temperatura emitida por mi persona va a ser insignificante o va a ser mucho menor que la temperatura generada por el sol o reflejada en el suelo por el sol. Entonces, va a ser muy difícil que el sensor me detecte. Ahí es donde pueden empezar a fallar, ¿no? Ese tipo de sensores. Tal vez en una luminaria no es importante porque necesitamos que las luminarias enciendan o funcionen más en la noche. Pero a lo mejor en un sistema de videovigilancia sí es importante, ¿no? Donde necesitamos estar activos todas las 24 horas del día. Entonces, ahí puede ser un problema en ambientes en el exterior. O, sabemos, prendas plásticas, es muy difícil que dejen pasar la temperatura corporal o las temperaturas. Entonces, un abrigo de plástico, bueno,
en caso de que se estén utilizando, también va a impedir que el sensor piroeléctrico me detecte. Por eso estamos hablando justamente de este punto, ¿no? Temperaturas ambientales altas. Estos sensores, como sabemos, al funcionar, o como ya vimos, por medio de radiofrecuencia, no dependen tanto de la luz o de la temperatura generada, pueden ser capaces de trabajar en otros tipos de ambientes donde los sensores piroeléctricos no podrían funcionar. Ya lo vimos hace rato también, la distancia, el ángulo de visión. Podemos hablar de cubrir o de poder sensar distancias, áreas mucho mayores que con las tecnologías pasadas, ¿no? Y de igual forma, trabajan en conjunto con programación, trabajan en conjunto con librerías, por ejemplo, con el programa que vaya embebido dentro del integrado mismo, dependiendo de la solución que veamos más adelante, o en el microcontrolador procesador que ustedes estén trabajando. Pero esa facilidad, el estar trabajando sobre un programa, una librería, nos da la libertad de cambiar a lo mejor algunos parámetros, cambiar la distancia, la sensibilidad del mismo sensor. Entonces, también podríamos, en algún caso, mitigar falsas alarmas, ¿no? Hacer un poco el sensor un poco más preciso, que nos dé una respuesta mucho mejor comparadas con otras tecnologías. Y estos son algunos de los beneficios. La verdad es que dentro de este mismo sensor, de esa misma tecnologías, vamos a ver más adelante otros beneficios u otras aplicaciones que a lo mejor muy difícilmente hubiéramos encontrado con los otros sensores. Haciendo una comparación rápida contra los sensores piroeléctricos, ya lo estuvimos platicando mucho, ¿no? La solución radar, pues, o tipo de microondas, tienen una nueva tecnología, son más con tecnología nueva, nuevas prestaciones, más prestaciones comparada con el PIR, que ya revisamos. El tamaño. Eso también es muy importante. Cuando hablamos de sensores piroeléctricos, no podemos ahorrarnos, o es muy difícil que nos ahorremos este pequeño domo. Entonces, si queremos que nuestro sistema sea discreto, que sea discreto, que el usuario no sepa que es un sensor de movimiento el que está instalado, o por cuestiones visuales, a lo mejor al área de marketing le interesa que el sensor no se vea, entonces ahí puede llegar a ser un problema. Este tipo de sensores, pues por misma distancia, son mucho menores. Se pueden instalar en la parte dentro de un case plástico, obviamente, al ser radiofrecuencia, tendrá que ser plástico, no metal, pero detrás del case plástico, y aún así es capaz de seguir funcionando. En la parte de precio también son bastante competitivos contra ese otro tipo de tecnologías, o contra tecnologías, lo que nosotros estamos trabajando, con tecnologías parecidas. Ya lo revisamos hace rato, ya lo revisamos en diapositivas anteriores. Los sensores piroeléctricos, o por ejemplo los sensores infrarrojos, o que trabajan por luz, que estuvimos viendo hace rato, pueden ser un poco vulnerables a condiciones ambientales. Si hay lluvia, al ser sensores que trabajan por luz, es muy fácil que esa luz se vaya para otros lados y a lo mejor no se refleje de forma correcta. Aquí ya no es tanto eso. El mismo programa puede ayudarnos a detectar o a filtrar algunas cosas, ¿no? Trabajando un sensor o haciendo yo pruebas con ese tipo de sensores, el mismo sensor, yo tengo el monitor, tengo las paredes, tengo la mesa, y el mismo programa es capaz de filtrar, si yo lo deseo, esos objetos, y únicamente detectarme a mí. Obviamente, eso lo vamos a ver y lo estamos viendo, también va de la mano esta programación, estas características, con la información que nos da. Los sensores piroeléctricos son sensores on-off, un estado, dos estados nada más, a diferencia de los sensores de microondas o tipo radar, que nos pueden dar más datos, ¿no? Distancia, movimiento, encendido, ángulo, a lo mejor. Lo platicamos hace rato, los lentes que son requeridos, ¿no? Y la parte de tolerancia a altas temperaturas. Entonces, eso es un pequeño resumen de cómo funcionan y de los muchos beneficios que podemos encontrar con este tipo de sensores, con estos tipos de sensores de microondas, sensores de radiofrecuencia.
Obviamente vamos a encontrar más y pueden salir más conforme vayamos encontrando nuevas aplicaciones, ¿no? Pero bueno, eso es algo de lo que más adelante podemos seguir platicando. ¿En qué podemos ayudar? Como saben, nosotros somos representantes, somos, en nuestro caso, mi compañero Raúl y su servidor Adair Rodríguez, somos ingenieros de aplicaciones y podemos apoyarlos con recomendaciones en diseño, recomendaciones de tecnología. El punto de esta diapositiva es mostrar las soluciones que nosotros podríamos tener con uno de los fabricantes, es Richwave. Nosotros tenemos sensores que pueden trabajar en el rango de los 5 GHz, como estamos viendo, o 10 GHz, y nos pueden ayudar a detectar o movimiento, en este caso, o signos vitales. Eso también es bastante interesante, es otra de las aplicaciones que mencionábamos. En otros casos, sensores más completos, encontraremos que no solamente podemos detectar movimientos, signos vitales, sino también ocupación, distancia y relacionado con la parte de emisión de distancia, podríamos ser capaces de detectar nivel de líquidos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esta solución es un front-end, requiere de un microcontrolador, comunicación tipo I cuadrada C para revisar la información, tener comunicación con el mismo. Y de aquí, la solución de a 10 GHz es un SoC. Ya tiene integrado un DCP, el cual le evita el utilizar un procesador externo. Y de igual forma se podría seguir utilizando, pero eso también nos ayuda a lo mejor descargar un poco del procesamiento dentro del DCP, en lugar de que nuestro procesador del sistema tenga toda esa carga. Como podemos ver, la solución sí es discreta, pero algo interesante de este fabricante y del soporte que nosotros damos es que nosotros podemos apoyar con diseños de referencia, recomendaciones, firmware, no es aquí está el integrado y cada uno de ustedes se encargue de trabajarlo o desarrollarlo desde cero. Tenemos equipos, diseños, archivos que les puedan ayudar prácticamente a lo mejor a copiar y pegar el diseño dentro de su PCB, por ejemplo, o si lo quieren utilizar con un módulo externo, poder a lo mejor utilizarlo de esa forma, ¿no? Vamos a ver que dependiendo la distancia, dependiendo el ángulo de visión, es lo que platicábamos hace rato, podremos encontrarnos con distintos ejemplos de referencia. De igual forma, las aplicaciones, el firmware, el soporte puede variar un poco dependiendo de lo que ustedes necesiten. Estos sensores, ya los revisamos hace rato, nos pueden ayudar a detectar el movimiento, la presencia, si yo no me estoy moviendo dentro de la sala de juntas, por ejemplo, la distancia en la que yo me encuentro, también son capaces de detectar al trabajar al medir esos pequeños cambios que tarda las señales en rebotar, podremos ser capaces, o los sensores son capaces de detectar mi respiración cardíaca, mi ritmo cardíaco. Y entonces, para temas de experiencia de usuario, por ejemplo, donde queremos ver cómo qué tan estresado, a lo mejor puede estar el trabajador mientras se encuentra dentro de su cubículo, a lo mejor, nos podría ayudar este sensor a detectar eso y a mandar las alarmas, a lo mejor, ¿no? Entonces, son soluciones que ya están funcionando, que ya se encuentran en firmware, ya se encuentran probadas y constantemente se están mejorando y con las que podemos dar sugerencia a nosotros, ¿no? Y puede haber más aplicaciones o más recomendaciones de diseño, y justamente ahorita es donde lo que vamos a platicar a continuación. Ya revisamos cómo funcionan, ya tratamos de explicar un poco cómo funcionan este tipo de soluciones. Ahora la intención es dar pequeñas ideas de dónde podrían implementarlo o dónde creemos nosotros que podrían implementarlo ustedes. No quiere decir que sean las únicas, al final se pueden encontrar más, pero para darles una pequeña idea de cómo funcionan. Hablamos hace rato de iluminación. Iluminación ya sea interior o exterior, para encender o apagar las luces en el interior, por ejemplo, y ahorrar así el consumo de energía, o en exterior,
para no apagar por completo las luces, pero sí apagar a un menor porcentaje la potencia o reducir la potencia del mismo. Entonces, este tipo de soluciones muchas veces están casadas con soluciones inalámbricas, donde nosotros podemos crear una pequeña red inalámbrica y cuando una sola luminaria detecta movimiento de una persona, de un carro, puede mandar la señal a las otras para que si estaban al 20% de potencia, se vayan o se enciendan al 100%. Y entonces la persona, el vehículo que vaya transitando, no tenga problema con la visibilidad, ¿no? Pero de igual forma, si no hay movimiento, pues reducir un poco no apagar por completo, pero sí reducir la intensidad del mismo. Lo revisamos hace rato, pero bueno, estos son algunos de los beneficios que se pueden tener con este tipo de sensores, ¿no? Ahorro de energía, no tenerlas encendidas al 100%, sino únicamente cuando se necesite. Hablando de tecnología o de luminarias LEDs, a nosotros al reducir la potencia de la luminaria, el tiempo de vida también aumenta de los mismos, ¿no? Hablando de cuestiones ambientales, reducir a lo mejor la contaminación lumínica, o, como revisamos hace rato, ayudarnos a que una red inalámbrica, una red de luminarias, alámbrica o inalámbrica, estén conectadas y se estén comunicando cuando detecten y mandar señales para encender ciertas zonas cuando se detecte este movimiento. Estos son algunos ejemplos para este tipo de aplicaciones, iluminación. A diferencia de las otras tecnologías, ya lo hablamos hace rato. El ángulo de visión que puede modificarse, la distancia también, a lo mejor, ¿no? Otro tipo de aplicaciones es sistemas de aire acondicionado, ventilación, calefacción, donde de igual forma no queremos o queremos ahorrar nosotros energía, que no queremos que estos equipos, hablando por ejemplo de una casa, no queremos que el equipo del aire acondicionado esté todo el tiempo prendido, a lo mejor, sino únicamente cuando hay una persona dentro del cuarto, se esté moviendo o no se esté moviendo. Ahí podemos utilizar este tipo de sensores. Igual, en edificios inteligentes a lo mejor, o sistemas de ventilación, de igual forma. Que todo el aire acondicionado que está dentro de una oficina solamente esté encendido cuando detecte la presencia de personal del mismo, ¿no? En las noches no necesitamos que encienda, o no tener que hacer el control manual. Si estamos trabajando, si sabemos que luego en algunas empresas hay personal trabajando en la noche, pero es la mitad o es un porcentaje menor al personal que se encuentra en el día. Entonces, no necesitamos tener el aire al 100% a comparación del día, ¿no? A lo mejor lo necesitamos al 5% o al 10%. Estos mismos sensores también nos pueden ayudar a identificar cuántas personas hay en cada una de las zonas y entonces de esa forma mandar el control del encendido, controlar qué tan fuerte necesitamos el aire. Y obviamente esto va relacionado con el consumo de energía. Casas inteligentes, interruptores inalámbricos, el poder detectar o que la luz se encienda cuando detecta mi presencia. Si tengo un sensor en la esquina de mi cuarto, que se encienda aún cuando yo esté a 3 metros, 4 metros, ¿no? No tenerme que acercar a ese sensor para que me detecte y encienda la luz, sino que pueda ser capaz de detectar en toda el área que está en la sala, en el cuarto. Control de iluminación, ya lo platicamos. Control de aire acondicionado y algunos dispositivos inteligentes. Bocinas inteligentes que se enciendan, igual con gestos. Mandar encender algunos equipos electrónicos cuando detecte la presencia de una persona. Y también ese tipo de sensores lo vemos mucho en este tipo de robots. Estos robots que nos ayudan a estar limpiando, que nos pueden ayudar a limpiar la casa y que son capaces de detectar cuando hay un objeto. Con este sensor, al tener un ángulo de visión de 360, podemos identificar la distancia de cada uno de los objetos que se encuentran, las sillas, los sillones, y entonces el mismo sensor es más fácil que navegue por nuestra casa. En sistemas de videovigilancia, también ya lo platicamos hace rato, el detectar el movimiento, pero no solamente el movimiento, detectar la presencia. Si la persona
no deseadas si una persona se encuentra fuera de nuestra casa, por ejemplo, o en el ángulo de visión de la cámara y no se mueve, este tipo de sensores pueden detectarlo y entonces mandar esas alertas si es lo que nos interesa. En salud, ya lo revisamos hace rato, poder detectar la respiración, poder monitorear la respiración, qué tan estresado estoy, esta respiración, a lo mejor monitoreo del sueño, monitoreo del ritmo cardíaco y a lo mejor que el mismo sensor esté detectando nuestro ritmo cardíaco sin tener que hacer contacto a lo mejor directo con él. Un sensor instalado en la pantalla principal del equipo y que nos ayude y que nos esté mandando información. Y por último, detección de objetos, detección de obstáculos, medición, ¿vale? Lo revisamos hace rato en dispositivos de casa inteligente, pero igual en sistemas de estacionamiento en vehículos, sistemas de estacionamiento o alarmas de objetos dentro de los vehículos, aftermarket, podríamos instalar. Pero bueno, ahorita estoy platicando de sensores instalados en el mismo vehículo, pero en sistemas que nos detecten si el espacio de estacionamiento está libre o no, este tipo de sensores también nos pueden ayudar. ¿Cuáles pueden ser los beneficios? Con los otros sensores ya los revisamos, pueden ser muy direccionales, ¿no? Entonces, si hablamos de un carro muy pequeño o que no se estacionó bien, entonces a lo mejor nos puede dar falsas alarmas. Con este tipo de sensores y con el ángulo de visión un poco programable o modificable, podríamos detectar si ese carro se encuentra estacionado, ya sea que se encuentre bien o mal estacionado. Y en algunos casos, relacionado con medición de distancia, podríamos también ser capaces de medir la distancia o niveles de agua, ¿no? Hablando de tanques de agua, poder detectar el nivel de líquido que se encuentra dentro de este mismo. Entonces, son muchas las aplicaciones, son muchos los ejemplos que podemos revisar con este tipo de sensores. Igual pueden salir más, pero la idea es poder darles algunas ideas, ¿no? Prácticamente eso sería todo relacionado con los sensores. Ahorita en las siguientes diapositivas vamos a ver que necesitamos en algunas cosas antenas, amplificadores, dependiendo también la aplicación que nosotros queramos tener para este sensor. Y para este tipo de soluciones, mi compañero Raúl continuará platicándoles. Antes de pasar a eso, Adai, tenemos una pregunta. ¿Se tienen los algoritmos implementados para hacer la detección de ritmo cardíaco y de respiración? Sí, sí, ya se tienen estos algoritmos, ya se encuentran implementados, ya se encuentran trabajando. De hecho, igual, si les interesa bastante esta parte, podríamos agendar una llamada y les podemos mostrar los kits funcionando y podemos revisar si es lo que funcionan, pero ya están funcionando, sí se encuentran trabajando ya. Muchas gracias. Adelante, muchas gracias. Ok, ahora vamos a pasar con la parte de RF, también con Richway. La siguiente, por favor, Adai. Veo que no se está prendiendo mi cámara. Bueno, sigamos. Con Richwave tenemos también toda la parte que es para hacer un diseño discreto de RF. Entonces, no importa el tipo de radio que tengamos, Bluetooth, Wi-Fi, celular, LoRa, Sigfox, muchas veces necesitamos la otra parte. Entonces, con esto lo que logramos es poder darle todo el acople a la señal y en algunos casos amplificarla de entrada o de salida. Entonces, como vemos aquí, tenemos los radios. Para transmitir tenemos lo que es disponible el Power Amplifier, el PA, el triangulito de arriba que vemos, en donde se amplifica la señal. Entonces, después de eso, cuando tenemos ya sea amplificador de transmisión o de recepción, vamos a necesitar un switch. Esto es porque si vamos a recibir por la misma línea y solo tenemos un Power Amplifier, pues lo que estamos recibiendo se va a bloquear. Entonces, ahí donde estamos viendo es un Single Pole Dual Throw, en donde la antena, digamos que está del lado derecho y del lado izquierdo tenemos lo que es el Power Amplifier y en la parte de abajo el LNA, que es el Low Noise Amplifier, que es precisamente para amplificar esa recepción. También
podemos ver que tenemos y podemos dar más soporte, no solo quedándonos en esta parte, con discretos de RF, hablando de inductores para matching, capacitores para matching y todos los tipos de antena que se necesiten. Entonces, nosotros podemos ayudarles en toda esta parte, no solo hablando de una marca, sino aquí ya combinamos dos, teniendo lo que es Bridgewave con el Power Amplifier, el Noise Amplifier, los switches. Cuando están todos integrados en uno solo se llama FEM, que es Front End Module, ya sea que sea full, que tiene tanto amplificador de transmisión como de recepción, o hay unos que solo son de recepción, que solo tienen el LNA y el switch, y se llaman RX FEM. Entonces, es importante, nosotros les podemos ayudar con toda esta parte de diseño. También, como ven, Richwave, vemos la siguiente. Algunos de sus clientes son muy, muy importantes a nivel mundial. O sea, si ya vemos los nombres Samsung, LG, Sony, Asus, Nokia, pues son los jugadores más importantes del mundo, ¿no? Entonces, Richwave no es una compañía X, o sea, tiene soporte, tiene nombre, es muy usada, son muy competitivos en precio y en este momento donde los lead times son muy, muy difíciles de obtener, Richwave ha logrado mantener sus lead times bajos. La siguiente, por favor. Entonces, vemos que tenemos productos para tecnología 4G y también para Wi-Fi. Entonces, aquí vemos cómo es muy importante que nos avisen cuál es el chipset que están usando. Entonces, por ejemplo, si ven que dice QCOM es de Qualcomm, entonces esos son los chipsets con los que ya tenemos un reference design aprobado con Qualcomm. MTK es MediaTek. Becom es Broadcom. Entonces, puede ser también Cypress, puede ser Texas Instruments, son muchos. Entonces, ahí lo que necesitamos de ustedes para sugerirles la mejor solución es que nos digan, ¿sabes qué? Estoy ocupando este chipset de Wi-Fi o este chipset de Bluetooth y solo quiero el switch de RF, o estoy utilizando esta solución de celular, o estoy utilizando este GPS. Entonces, como ven, también tenemos LNAs para GPS. Y tenemos unos switches, por así llamarlo, de alto espectro, que hay unos que desde 0.03 GHz hasta 6 GHz tenemos, ¿no? Que se pueden usar. Entonces, tenemos tanto grado comercial como grado automotriz, siendo los robustos que ustedes necesiten. Vemos la siguiente. Ok, aquí estamos hablando específicamente de los PAs, los Power Amplifiers. Generalmente son usados en Wi-Fi. En Bluetooth casi nunca se utilizan, precisamente porque Bluetooth es una tecnología diseñada para low energy, entonces no hace caso así de que soy low energy, que es, aunque todavía hay Bluetooth tradicional, ya casi no se usa. Entonces no voy a usar un low energy con un amplificador, porque pues, me estaría gastando más energía, ¿no? Y tenemos, como pueden ver, con diferentes tipos de ganancia. Muchos de ellos, si ven que dice 20 o 23, quiere decir que depende del voltaje que lo alimentes, es la ganancia que puedes obtener. Igual del lado derecho, vemos que hay muchos que tienen doble ganancia en P-out, en dBms. Eso es porque según el voltaje con que lo alimente, es la ganancia que voy a obtener. Si lo alimento, por ejemplo, hay unos que puedo alimentarlos con 1.8 volts y pues la ganancia va a ser mucho menor. Puedo alimentarlo con 3 volts y puedo llegar a una ganancia mayor. Entonces, nosotros podemos ayudarles dependiendo cuáles sean sus necesidades. Pasamos a la siguiente. También podemos ver que tenemos el caso de la recepción, que son los Low Noise Amplifiers. Aquí se utilizan principalmente para estas tres tecnologías, Wi-Fi. Entonces, tenemos cuando solo necesitan no mucha potencia de transmisión, pero sí buena recepción. Tenemos los LNAs. Cuando tenemos los GPS que necesitan tener una mejor recepción, tenemos unos LNAs específicos para GPS. Ahorita están validándose ya unos para GNSS, es decir, que puedan tener las 4 constelaciones. GPS, que es de Estados Unidos, GLONASS, Beidou y me falta una. Bueno, luego me acuerdo. Y para LT. Entonces, con LT siempre hay
un problema muy ligado a, porque como son muchas frecuencias que hay que ser compatibles, entonces a veces necesitamos esta parte extra, ¿no? Un LNA extra. Cuando se usa un módulo, normalmente ya lo trae incorporado. Cuando usamos chipset, siempre es muy, muy, muy útil y casi indispensable tenerlo. Si se necesitara, tenemos LNAs para productos sub-gigahertz, es decir, para LoRa y Sigfox. También podemos tener LNAs. Siguiente, por favor. Tenemos los RF switches. Como les comentaba, tenemos de diferentes ganancias. Aquí vemos que hay unos que dicen de 0.1 a 3 GHz, de 0.1 a 6 GHz. Como les comentaba, hay unos de 0.03 a 6 GHz, de un amplio espectro. Ahora que ya se está trabajando Wi-Fi 6E, que es más de 6 GHz, tenemos algunos switches que llegan hasta los 7 GHz. Entonces, tenemos varios tipos, SPDT, TPDT, 2, 3, 4, 6 throws, hasta 8 throws. Entonces, depende de lo que necesiten. Ustedes nos dicen, evaluamos, tenemos kits de evaluación, porque muchas veces uno quiere probar en laboratorio, en el bench, y no tener que estar fabricando algo para hacer la prueba, ¿no? Con el switch. Vamos al siguiente. Y como les comentaba, los que son completos, tenemos los front-end modules, más bien dedicados tanto a LTE y sobre todo a Wi-Fi. Entonces, tenemos tanto los para 5 GHz como para 2.4 GHz y los diferentes tipos de Wi-Fi que tenemos, ¿no? El tradicional, que es el 4, el 5, el N, el IAC, y el 6, que es el diagonal AX. Entonces, el Wi-Fi 6E, que es el que supera los 6 GHz, ya tenemos switches para ese. Wi-Fi FEMS todavía se está trabajando. Tenemos algunos para IoT, que pueden ser utilizados en protocolos propietarios de 2.4 GHz, Zigbee. Pueden ser utilizados también para ciertas aplicaciones de Bluetooth. Pues lo importante es la frecuencia. Entonces tenemos estos FEMS. Y en caso que se requiera automotriz, tenemos de 2.4 también y 5 GHz. La siguiente, por favor. Entonces, viendo el esquema de cómo es Wi-Fi 6, vemos todo lo que podemos ayudar. Si se fijan, tenemos dos rectángulos azules, porque uno es para 5 GHz y otro es para 2.4. Entonces, puede ser que sea todo el FEM. El 2 es el RX, entonces solo lo que está más sombreado, el 2 y el 4, dependiendo si es para 2.4 o para 5 GHz. En este también tenemos integrado Bluetooth para usar una sola antena. Y al final tenemos un diplexor. Entonces, para que todo vaya a una sola antena. Entonces, si queremos más ganancia, conviene usar 2 antenas. Si queremos reducir costos, pues ponemos el diplexor y utilizamos una sola antena. Vamos al siguiente. Además de esos productos, con Pulse podemos seguir apoyando en lo que es el diseño discreto. Tenemos desde las antenas, todos los tipos de antenas que se necesiten para cualquier tipo de tecnología. Tenemos los inductores para el matching que están diseñados para RF. Tenemos los acopladores, los diplexores, los balun para el balanceo de líneas, filtros, low pass filter y band pass filter. Entonces, ustedes díganos qué están diseñando y nosotros podemos ayudarles en todo lo que sea también discreto. La siguiente, por favor. Y ya hablando más de las antenas, vemos todos los tipos de antenas que existen. Los que les llaman embebidas son las que puedes montar en el PCB. Tenemos para todas las tecnologías, tenemos hasta algunas helicoidales que normalmente no son SMT. Nosotros tenemos helicoidales normales y SMT. Siguiente, por favor. Tenemos las que le llaman internas. Esta es decir que está adentro del case, de la caja de nuestro dispositivo. Normalmente no se ve. Son un poco más versátiles. Casi todas vienen con conector UFL.
Pues aquí tenemos tanto para sub-gigahertz como 800 a 1 GHz, donde podemos encontrar Sigfox y LoRa. Tenemos 2.4, las que son Wi-Fi 2.4 y 5 GHz. Tenemos opciones ya integradas con doble antena, que son, por ejemplo, las MIMO Wi-Fi. Todo lo que es celular desde 2G, 3G, 4G, 4G con GNSS, 4G MIMO, es decir, que tengan dos antenas que son diferentes para poder absorber más señal, y todo lo que es GNSS. Ahí también estamos viendo unas patch antenas que son para Near Field Communication, para NFC. Siguiente, por favor. Tenemos las antenas exteriores o externas. Esas son las que vemos normalmente en los routers. Cada vez se ven menos porque ya prefieren ponerlas adentro, pero cuando se quiere un poco más de potencia se utilizan este tipo de antenas. Tenemos ángulo recto, en ángulo a 90 grados, que tengan una bisagra para poderlas mover a 90 o 45 grados. Tenemos opciones que son externas, pero diseñadas, por ejemplo, esta que vemos del lado izquierdo abajo con un cablecito. Esta está diseñada para poder ser puesta en la ropa. Entonces, los uniformes de policía en Estados Unidos, la antena va cosida en la manga y se conecta al radio. Entonces, para poder tener mucho mayor alcance y no tengan una varilla saliendo, ¿no? Tenemos las de exterior, que estas están diseñadas para la intemperie, desde las blancas que vemos ahí, que son las Radom, que por ejemplo Sigfox usa nuestras antenas para sus estaciones. Cisco usa también muchas antenas de Pulse. Tenemos las Yagi, que son como las de televisión, que estas son más direccionales para los radios de comunicación, de walkie-talkies. Y abajo vemos las que son vehiculares, que pueden tener de una a varias antenas incluidas en uno solo, diseñados para ese tipo de ambiente, ¿no? También tenemos incluidas las que son, les llaman antivandálicas, que se instalan con una tuerca y pues no se pueden separar fácilmente de la unidad. Pasamos al siguiente. Y por último, tenemos los que les llamamos las antenas custom, personalizadas. Cada vez hay más demanda de estas debido a que los dispositivos que hay son más pequeños, más extraños y no caben las antenas. Entonces, tenemos dos tipos de tecnología. Una se llama Fluidant. En ese, como se puede ver, es un trazo metálico. Este es una tinta especial, se imprime. Pulse hace el diseño de las antenas y tiene la máquina donde se imprime en cualquier tipo de material, ¿no? Incluido cerámica, plástico, metal. Obviamente, pues cuando pasa por metal, pues pierdes el poder de la radiación, pero se puede hacer. Entonces, la ventaja de esa tinta es que no solo puedes hacer antenas, también puedes hacer conexiones eléctricas. Por ejemplo, si tienes por ahí un LED, puedes conectarlo con ese tipo de tinta. Y esas son recomendadas, digamos que hasta 50,000 unidades por costo, aunque tenemos capacidades de hacer 1 millón de piezas al año, porque ya a partir de 50,000 sale más barato utilizar la siguiente tecnología que se llama LDS, que ese es el Laser Device Structuring. Entonces, ahí lo que hace es, Pulse diseña una antena en una parte plástica que va a ir en su producto, o sea, esa es una parte de su producto, y utilizando un material especial, un plástico especial, donde se diseñó la antena, se la cerea y se cambia la superficie molecular del plástico. Y con eso es posible que cuando se platina, el metal se pegue a esa parte. Entonces, lo que tienen al final es una antena que está integrada con una parte plástica de ustedes. Entonces, normalmente se ven en proyectos de más de 50,000. ¿Cuáles son las ventajas? Pues al poder utilizar todas las partes, todos los lados de una antena, si estamos usando LTE, en lugar de necesitar los 12 centímetros, podríamos hacer una antena bastante buena en 8 centímetros o un poco más pequeña, porque pues ahí, aunque haya curvaturas, seguimos utilizando eso. Entonces, con toda esa parte de RF podemos también apoyarlos. No sé si hay alguna otra pregunta.
Muchas gracias, Raúl. Y prácticamente eso sería todo lo que estaríamos revisando el día de hoy. Como vieron, la idea es darle algunas ideas, mostrarles la tecnología que tenemos, algunos fabricantes y ofrecer el soporte de ingeniería que tanto Raúl, Marvin, que nos encuentra, o yo podemos dar en sus diseños. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta o más preguntas. Les recordamos que tenemos una sección dentro de la aplicación de preguntas y respuestas, Q&A. Y tenemos una de consumo de energía. Consumo de energía. Para que explique un poco más a qué se refiere, si podemos darle. Ok, sí, consumo de energía en la parte de RichWave. Ese tipo de sensores va a depender mucho de, ¿cómo se llama? Se me fue la pantalla. Va a depender mucho del tipo de aplicación. Estaremos hablando del orden de los nanoamperes. Déjenme reviso aquí. El consumo de energía. Estamos hablando, y ya lo vemos. Aquí lo tenemos. No lo mencionamos. El de 5 GHz está alrededor de 75 microamperes y el otro está alrededor, no lo tengo a la mano, pero se los comparto en cuanto lo tenga. Eso lo reviso y se los comparto. Pero al final están enfocados para aplicaciones de bajo consumo, en especial el 6012. Hablaban sobre el miedo a la frecuencia. ¿A qué se refieren con esa parte? Muchas veces, bueno, no sé a qué te refieres con esa pregunta, pero por eso fue el comentario del soporte en diseño. Sabemos que cuando hablamos de soluciones en radiofrecuencia, luego existe un poco de respeto al momento de diseñar ese tipo de productos. Ahí, por eso hago hincapié en que tanto Richway como nosotros podemos apoyar en esa parte, ¿no? Richway puede ayudar con los diseños de referencia y no solamente con los archivos Gerber, sino también el mismo archivo .pcb, prácticamente para que lo puedan abrir en Altium y sea copiar y pegar. Es el diseño del PCB, los layers con los que se diseñaron este circuito, ¿no? Entonces esa parte también está un poco ya soportada. Igual la lista de componentes, los tamaños recomendados para la circuitería de RF ya se encuentran dentro de esta lista de materiales, dentro de este diseño. Entonces nos puede ayudar un poco, les puede ayudar un poco a reducir ese miedo, ese respeto que se le pueda tener al diseño de RF. Eso es por parte de Richway. Por parte de nosotros, perdón, dime. ¿Puedes abrirle el micrófono a Alberto para ver exactamente que nos explique qué es participantes? Alberto. No, creo que ya no se encuentra ahorita. Pero bueno, no sé si sea esa parte, pero ahí tanto Richway como nosotros, Raúl en este caso también tiene ahí tiene un laboratorio para hacer el macheo, el matching de las antenas, ¿no? Cuando están trabajando con ese tipo de productos. ¿Es correcto, Raúl? Correcto. Sí, no, y digo, en referencia al miedo a la radiofrecuencia,
Pues estamos llenos de radiofrecuencia, aunque no tengamos el dispositivo en nuestra casa, ¿no? O sea, tenemos todas las cosas eléctricas están generando radiofrecuencias, tenemos Wi-Fi, tenemos celular, que aunque no tengamos el dispositivo en nuestra casa, nos está llegando ahora sí que la señal a todos nosotros, ¿no? Entonces, por ese lado no hay que tener tanto miedo. Ya se desmintió muchas veces de 5G. En una próxima voy a platicar precisamente de tecnología 5G, además de sus mitos. Una de ellas es el miedo de lo que causa el 5G. Pero pues, lo dejamos para otra sesión. ¿Cuál es el costo aproximado de un sensor de distancia? Ok, bueno, igual como sabemos, siempre los precios van a variar mucho dependiendo de los volúmenes, y eso pasa con todos los fabricantes. Eso nada más es un pequeño paréntesis. Entonces, la solución para medición de distancia se encuentra, yo creo que en el rango de los $2 o $3, más o menos. Obviamente habría que hacer un ejercicio por cantidades para tener un mejor precio, ¿no? Pero comparando, por ejemplo, estas tecnologías, como vimos igual con otro tipo de tecnologías donde el ángulo de visión en este caso es mayor, o tecnologías parecidas de otros fabricantes, definitivamente el precio es bastante atractivo, ¿no? Hay otros que se encuentran en $20, $8, $10, pero más o menos está en ese precio. De todos modos, se tendría que hacer la revisión por caso. ¿Para estos sensores se requiere un dieléctrico especial? Tendría que revisar esta parte. Tendría que revisar esta parte con los diseños de referencia con los que cuento. Pero lo reviso y se los confirmo. En cuanto a plásticos, hay plásticos, algunos que son más transparentes a radiofrecuencia que otros. No es de que se requiera utilizar uno de estos, simplemente qué tanto va a bloquear tu señal o no. Entonces, los clásicos plásticos ABS pueden ser utilizados, simplemente se diseña y se hacen pruebas con respecto a ese plástico. Muchas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿El sensor de distancia podría medir a través de una puerta de vidrio? Sí podría. Sí, no creo que no debería tener problema. Yo vería más un problema cuando sea una solución, al ser de radiofrecuencia de metal. Pero igual podemos revisar qué distancia se necesita y ángulo de visión, y también podemos revisar las recomendaciones de los números de parte. Nos ponemos a sus órdenes y agradecemos el que se hayan registrado y asistido a este webinar. Muchas gracias.